Primero, muchas gracias por la invitación. Como les dije anteriormente, siempre un agrado estar presentando en el Hospital Salvador. Vamos a hablar hoy día acerca de diagnóstico de tumores intraoculares. La presentación está dirigida principalmente a los residentes, así que esperemos que no sea tan aburrida para los staff. Y puede ser un poco superficial, pero en cualquier momento me pueden parar y podemos discutir acerca de lo que quieran preguntar. No sé si esto funciona. Perfecto. Cuando nos enfrentamos a un paciente con una lesión tumoral, desgraciadamente hay muchas entidades que debemos tener en cuenta y sobre todo si vamos a ver esta enorme lista automáticamente puede ser un poco abrumador, porque tenemos que recordar muchos nombres, muchas características como lo ven acá. Estebanita, Sí, sí. que no está corriendo la presentación. Ok. Nada, ahí No, tampoco. tampoco. Y si lo hacemos así, probablemente. No, si estás presentándola, pero no en modo de pantalla del PowerPoint. Ah, perfecto. ¿Y ahora? Ahora se ve la lista. ¿Y ahora? No, Igual se ve la lista y las demás chiquititas. Ok, entonces déjenme ver algo. da lo mismo. No, pero la idea es que puedan ver la pantalla. ¿Y ahora se logra ver algo? ¿Ahora? Ahora Ahí sí. sí. Ah, sí, perfecto. Bueno, como les decía, cuando nos vamos a enfrentar a un paciente con un tumor, con una lesión tumoral, como quieran llamarlo, desgraciadamente hay muchas entidades que debemos tener en cuenta y cuando vemos esta enorme lista, por supuesto que es un poco abrumador, difícil de recordar y tenemos que tener siempre en cuenta todo esto. Y ¿por qué tenemos que recordar todos estos nombres? Porque son muchos los diagnósticos, muchas características distintas, como se ven. Tenemos que recordar además qué específicos test necesitamos y además porque las mismas entidades pueden parecer similares. Y esta es la razón por la que necesitamos tener un orden establecido y un método para poder abordar los tumores intraoculares. Como yo lo hago, generalmente es en 4 pasos. Entonces, el primer paso es si la lesión que vemos es normal o anormal. Y este es un ejemplo clásico, como ven ahí en la flecha roja, una lesión levemente levantada, que la podemos ver cuando examinamos al paciente. Si el paciente se va a recostar, probablemente va a desaparecer, ¿cierto? Y este es el clásico ejemplo de una varice de vena porticosa. Ahora, el segundo paso es preguntarnos si se trata de un tumor intraocular o de otra cosa. Aquí vemos, ¿cierto?, una lesión en la parte temporal, ¿cierto?, pigmentada, levantada, con hemorragia alrededor, y este es el clásico ejemplo, ¿cierto?, de una corioretinopatía hemorrágica exudativa periférica, que es uno de los pseudotumores más comunes que vamos a encontrar y una típica derivación por tumor. El siguiente paso, el paso 3, es tratar de identificar si esta lesión es maligna o benigna. ¿Y por qué? Porque el melanoma de coroide es el tumor intraocular primario más común que tenemos y es el tumor intraocular que necesitamos detectar a tiempo. ¿Por qué? Porque con tratamiento adecuado podemos mejorar la supervivencia de estos pacientes, pero también porque cada milímetro que crece este tumor aumentan las posibilidades de metástasis. Por lo tanto, es nuestro deber detectar los pequeños melanomas coroides y ese es un nuevo cambio en el paradigma del tratamiento, como podemos discutir más adelante. Cada vez estamos tratando de tratar tumores más pequeños. Y este es el último paso, que es fijarse bien en los detalles. Y en este sentido, la oncología ocular como disciplina tiene una gran ventaja respecto a otras disciplinas oncológicas. Y es que podemos ver el tumor directamente y observar pequeños detalles, cosas que no ocurre, por ejemplo, como con la neurooncología. Y lo que siempre yo les digo a los residentes es que para hacer el diagnóstico de tumor siempre tengan en cuenta similitudes y diferencias. Y este es un clásico ejemplo, ¿cierto? Tenemos dos pintores que tienen nombres similares, que pintan similares tópicos y incluso con nombres similares de las pinturas. Entonces la pregunta es, ¿alguien puede
identificar esto. Probablemente si no es alguien que sabe mucho de pintura no lo va a hacer. Y es lo mismo que tenemos que hacer en oncología, y eso es lo que vamos a hacer a continuación, y vamos a describir cómo podemos identificar esos detalles para poder hacer los diagnósticos. Intentemos ahora poner en práctica lo que decía. Aquí tenemos, que fijarnos en los detalles, tenemos dos pacientes con lesiones similares. Una mujer de 34 años con esta lesión amelanótica, y una mujer de 68 años con esta lesión amelanótica, pero con clamp de pigmento en la superficie. Probablemente ustedes me van a decir, ok, pero necesitamos algunos más imágenes para poder hacer el diagnóstico, y acá les pongo un poco más de imágenes, ¿cierto? Traten de mirar la fotografía y traten de hacer un diagnóstico diferencial para ustedes, y después les vamos a ver los detalles, ¿cierto? Yo creo que ya muchos tienen alguna idea, y esto es para los residentes. Traten de fijarse bien en lo que ven. Y en oncología es similar a patología, que hay que describir exactamente lo que vemos sin necesidad de saber o ponerle un nombre a algo. Es solamente describir lo que vemos, y ahí vamos a ver cómo podemos llegar a importante información. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En primer lugar, tenemos, ¿cierto?, un melanoma coroidio melanótico. El melanoma coroidio en la mayoría de los pacientes tiene forma de cúpula, como ven acá, que a pesar de puede ser bilobulado, no es lo más típico, pero puede ser bilobulado. Normalmente es de color oscuro o gris por una multicapa de epitelio pigmentario, pero cuando son amelanóticos podemos ver los vasos intratumorales, como ven acá con esta flecha, y eso es típico de melanoma, y eso nunca lo van a ver en metástasis. Incluso podemos verlo aquí como está señalado en el Doppler. Ahora, en términos de metástasis, las metástasis tienden a ser amelanóticas con forma de plató, y todos estos grumos pigmentados que vemos en la superficie son lipofucsinas, que normalmente las vemos como anaranjados cuando el tumor es pigmentado, pero al ser un tumor amelanótico los vemos pigmentados. Y en el OCT vemos, ¿cierto?, esta típica apariencia llamada vampi-lampi, como irregularidad de la etapa de epitelio pigmentario, y con una reflectividad intermedia alta en la ecografía. Entonces, solamente mirando los detalles podemos hacer este diagnóstico. Otro ejemplo, ¿cierto? Otros dos casos donde podemos ver de nuevo, mirando los detalles, vamos a tratar de hacer los diagnósticos. Hay dos lesiones periféricas. La primera, una mujer de 71 años, la segunda, una mujer de 76 años. Ambas estas lesiones un poco rosadas, con exudado, lo mismo acá, amarilla, rosada, con exudado. Un poco más de imágenes, y ahora traten ustedes les dejo la imagen un poco para que las puedan ver. Si alguien quiere comentar al mismo tiempo, por favor. Entonces, de nuevo, ahora vamos a ver cómo solamente observando pequeños detalles podemos llegar al diagnóstico. En primer lugar, el tumor vasoproliferativo es un tumor generalmente amarillo o amarillo rosado, localizado en la periferia inferotemporal y bien anterior. Se asocia a otras patologías como uveitis, traumatismo, desprendimiento de retinas previo, etc. Y generalmente van a exudar. Hay una gran cantidad de exudado, como ustedes pueden ver acá. Y el paciente se puede presentar con edema macular secundario. Y en la fluoresceína podemos ver todas estas dilataciones telangiectásicas, que es como una especie de Coates, de enfermedad de Coates. Ahora, el hemangioma capilar retiniano puede ser aislado o secundario a von Hippel-Lindau. Siempre tienen un vaso alimentador, que es exactamente lo que podemos ver acá en la angiografía, que podemos ver el vaso que está alimentando el tumor, ¿cierto? Y con una vena que es más dilatada. Pueden tener exudados duros, como vemos aquí, y un grado variable de exudación, pueden tener edema macular también, y estos pueden sí desarrollar un desprendimiento de retina masivos, que es lo clásico cuando tratamos de hacerle crioterapia a estos tumores. Los pacientes desarrollan más desprendimientos serosos masivos. Sigamos con el mismo ejemplo. Otra vez dos lesiones similares, una mujer de 32 años y una mujer de 68 años, con estas lesiones yuxtapapilares. No sé si es que alguien quiere hacer algún comentario. Y les dejo más imágenes nuevamente.
porque todos estos pequeños detalles son los que nos van a dar las pistas para poder diagnosticar esto. Probablemente algunos ya tienen algunas ideas. Entonces, el osteoma coroideo es una formación ósea madura localizada en la coroides, normalmente con este color amarillento. En la ecografía, ¿cierto? Vamos a ver esta placa hiperreflectante con la sombra posterior. Y en el OCT podemos ver con la flecha amarilla el aspecto esponjoso de la zona decalcificada de tumor. Normalmente estos tumores pueden ser calcificados, descalcificados. Cuando hay descalcificación, la retina tiende a atrofiarse externa. Y esa es una de las principales razones por qué los pacientes pierden la visión, porque existe esta zona descalcificada, atrofia de retina externa con la flecha azul, y con la flecha blanca podemos ver, ¿cierto?, el aspecto laminar de la zona calcificada. Esto es típico. Como les decía, estos pacientes pierden agudeza visual por dos principales características. Uno son membranas neovasculares y la otra es la descalcificación del tumor y una consecuente atrofia de retina externa. En cuanto al amartoma combinado de retina y epitelio pigmentario, normalmente pueden tener una pigmentación variable, como ven en este caso, una ligera elevación, tortuosidad vascular retiniana y también se asocia a membrana epirretinal, como vemos acá. Una membrana epirretinal que no es una membrana epirretinal propiamente tal, por lo tanto no pierden el tiempo en indicar una cirugía y tratar de hacer un peeling de membrana epirretinal porque no se puede separar. O si logramos separar, a veces separamos membranas esquíticas sin ningún beneficio para el paciente. Estos tumores son más frecuentes localizados peripapilar, pero también podemos encontrarlo en la mácula o en la periferia. Y el OCT es muy característico porque vemos esta pérdida de la segmentación normal de la retina, o sea, no podemos distinguir ninguna capa de la retina en este OCT, ¿cierto? Sigamos con el mismo ejercicio. Dos pacientes hombres esta vez, ¿cierto? Un hombre de 39 años con esta lesión amarillenta en la arcada inferotemporal y un hombre de 65 años con esta lesión un poco más pequeña en la arcada superotemporal. Ambas lesiones un poco amarillentas, anaranjadas, difícil describir el color, al menos para mí. Y aquí tenemos con toda la información que necesitamos para hacer el diagnóstico. Un par de segundos para que puedan intentar adivinar y ver las imágenes. Exactamente, a la derecha tenemos un paciente con un granuloma coroideo en la parte superior, en la autofluorescencia, ¿cierto? Del fondo de ojo hay este patrón hiperreflectivo y en el OCT podemos ver cómo la lesión ocupa todo el diámetro del espacio coroideo, pero aún así con estas dos imágenes no tenemos el diagnóstico. Lo que nos va a dar el diagnóstico es la indocianina, ¿cierto? Donde vemos estas pequeñas lesiones satélites, o sea, vemos una lesión grande con otras pequeñas lesiones satélites, que es típico de granuloma. Este es un granuloma de coroides secundario sarcoidosis, que cuando se presenta aislado es bien poco frecuente, 1% aproximadamente de los casos, ¿cierto? Y en el lado izquierdo el diagnóstico de un hemangioma coroideo. Este es un clásico hemangioma coroideo, ¿cierto? Vemos el típico patrón de lipofucsina en la autofluorescencia, ¿cierto? Estos clams de pigmento anaranjado. En el OCT hay una expansión vertical y gradual de la coroides, donde podemos incluso apreciar con mayor zoom los canales vasculares. ¿Y qué es lo que vemos en la endocianina, cierto? Vemos cómo está este fenómeno de washout que desaparece básicamente el colorante y vemos incluso en las etapas bien tardías estos hotspots. Y eso es bien típico, pero algo que tienen que tener en cuenta que especialmente con la indocianina, el spectralis, es un poco difícil ver el fenómeno de washout. Tenemos que esperar muy largo, 30 minutos aproximadamente, incluso puede que no lo veamos, pero aún así podemos hacer el diagnóstico de hemangioma de coroides. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando a pesar de seguir todos los pasos, estos pasos que mencionamos, y después de mirar detenidamente múltiples imágenes, no podemos tener una respuesta? El último recurso en este caso va a ser siempre una biopsia. Podemos biopsiar todos los tejidos intraoculares y de una manera bastante
bastante segura, ¿cierto? Hay un buen perfil de seguridad. ¿Y por qué es importante? Porque necesitamos a veces hacer diagnósticos, porque a veces necesitamos hacer pronóstico para los pacientes, y lo más importante y el nuevo cambio en paradigma es porque necesitamos pronóstico y diagnóstico en tumores pequeños. Queremos empezar a tratar melanomas pequeños, muy pequeños, idealmente menores de 1,5 milímetros, y ese es un nuevo cambio de paradigma. Además que afortunadamente ya están saliendo los primeros resultados positivos de tratamientos de metástasis de melanoma de coroides en el hígado, por lo que a futuro vamos a tener que identificar los pacientes de alto riesgo, y para eso vamos a necesitar biopsias. Solo para tener en cuenta, en el informe número 1 del COMS, que es el un bien conocido Clinical Trial de melanoma ocular, la exactitud del diagnóstico fue hecha en el 99% en ojos expertos. O sea, el melanoma lo podemos diagnosticar clínicamente con un alto porcentaje, pero esto eran melanomas un poco más grandes. Como muestra de lo infrecuente que son las biopsias, acá del porcentaje de biopsias que nosotros hacemos acá, cerca de 3% de todas las referrals, y este es un video, ¿cierto?, de un tumor bien plano, 700 micras, que podemos biopsiarlo de una manera segura, ¿cierto? Se hace una biopsia transretinal, se setea todo como para hacer una vitrectomía, pero no se hace una vitrectomía, el vítreo está intacto y se introduce el vitrector dentro de la lesión. Es necesario tener un muy buen patólogo para poder hacer histopatología, citología y también citogenético. Y la idea es poder tener un buen rendimiento. Ahora, un caso rápido para demostrar la utilidad de la biopsia, ¿cierto? Una mujer de 42 años, mujer de 34 años, con esta forma típica de hongo, ¿cierto? Probablemente no hay ningún oncólogo que puede aventurarse y decir, oh, esto es esto o no esto, porque vamos a ver las características, no son muy típicas de nada, pero sí todos saben que esta forma de hongo es casi patognomónica de melanoma de coroides, pero solo casi. Aquí vemos las fotos de color, ¿cierto? En esta mujer de 42 años hay mucho exudado. Melanoma puede exudar, en general no es lo más común, pero puede exudar. Y en esta foto, ¿cierto?, vemos una lesión pigmentada en la arcada supratemporal con varios parches de pigmento asociados, que en el contexto de melanoma sabemos que son macrófagos asociados a pigmento, que son un marcador pronóstico de metástasis y de sobrevida, pero no es claro el diagnóstico, y estos sí van a necesitar biopsia. Estos dos pacientes van a biopsia, ¿cierto? Como les dije anteriormente, es una biopsia transvitreoretinal, donde no hay vitrectomía, se introduce el vitrector en el tumor y se extrae una muestra. Lo más importante es tener una buena muestra. La principal complicación de este procedimiento es hemorragia vitrea, que ocurre en alrededor de 15% de los pacientes y es autolimitada. Como ven en el video de la izquierda, hay un pequeño sangramiento. Siembra del tumor no hay descrita con esta técnica actual, pero probablemente tiene menos de 10 años la técnica, o probablemente 10 años, entonces todavía podemos esperar, no creo, pero buen perfil de seguridad. Y este es el diagnóstico: un tumor vasoproliferativo en la paciente de la izquierda y un melanocitoma que es discutible si lo tratamos o no, ese es otro tema. También podemos hacer biopsia, ¿cierto?, de retina, y esa es y generalmente la indicación y el gold standard es para el diagnóstico de linfoma, ¿cierto? La biopsia de retina sí requiere una vitrectomía y requiere una técnica un poco distinta, porque estos pacientes pueden tener embolismo de aire, pueden tener embolismo de perfluorocarbono o de líquidos pesados, ¿cierto? Entonces hay que consentir al paciente por un eventual riesgo de embolismo y de mortalidad. Pero como dijimos anteriormente, es el gold standard para diagnosticar linfoma, porque a pesar de todos los avances que tenemos, todavía no hay nada mejor que esto. ¿Cómo estamos de tiempo, doctor Villarroel? No, estamos perfectos. Ah, perfecto. Entonces vamos a discutir otro caso, ¿cierto? Un paciente de 75 años, referido con una lesión del ojo derecho, una lesión indeterminada de iris y cuerpo ciliar, que estuvo en observación en otro lugar, ¿cierto?
Como vemos, ¿cierto? La lesión está acá, un poco difícil verla en esta fotografía. La primera vez que lo vemos acá, ¿cierto? El paciente ya viene con estos grumos en el vitrio, ¿cierto? Clam como amelanótico en el vitrio, ¿cierto? Con esta lesión, en general no es algo que vamos a esperar en médulo-epitelioma, un tumor que tendemos a diagnosticarlo en pacientes más jóvenes, ¿cierto? Y generalmente comprometen el iris y el cuerpo ciliar, pero no hay una siembra vítrea, ¿cierto? Y acá podemos ver estas fotografías como hay una clara progresión, como en diciembre del 2020, ¿cierto? Ven esta masa melanótica localizada en el cuerpo ciliar, como en abril del 2021 el vitro empieza a estar comprometido y ya como en 2021 hay un crecimiento de esta masa con mayor compromiso del vitro. Esto es solamente una autofluorescencia, no mucha utilidad. Esta es la ecografía, ¿cierto? La cual nos sirve para eventual planificación de tratamiento. Y este paciente sí va a necesitar una biopsia y este paciente sí se beneficia de una biopsia vítrea porque necesitamos ver qué hay en el vitrio, además de la biopsia de esta lesión tumoral dentro del ojo. En cuanto a las biopsias vítreas, siempre tienen que discutirlo con su patólogo, como la quieren, puede ser diluida, puede ser no diluida, con fijación o no fijación, etcétera. Lo más importante es establecer sus protocolos locales. Y esta es una biopsia transvítrea, como van a ver acá, hay también una infiltración en el cuerpo ciliar adyacente a la lesión que ya está localizada en el cuerpo ciliar, como ven en esta imagen. Se introduce el vitrector nuevamente, directo en la lesión. Importante que el rango el cutting rate del vitrector debe ser seteado muy bajo, ¿cierto? Con una alta aspiración. Y acá podemos ver la biopsia, esta es la biopsia de vitrio, ¿cierto? Con una alta hipercelularidad. Esta es la biopsia del cuerpo ciliar, como pueden ver, es una muestra bastante generosa la que podemos tomar solamente con esta técnica. Y desafortunadamente este paciente resultó tener un melanoma. Cuando los melanomas están con esta siembra vítrea, que es algo muy raro, el tratamiento indicado es una nucleación, esto es posterior, ¿cierto? Aquí pueden ver el espécimen de nucleación, ¿cierto? Desafortunadamente un paciente con muy mal pronóstico porque tiene involucrado el cuerpo ciliar, pero no solamente eso, porque tenía una monosomía de monosomía 3, que es el principal factor no clínico de riesgo de mortalidad y metástasis. Y ya para terminar, ¿cierto? En el caso que les planteaba antes de estos dos pintores, es mucho más fácil, uno va y mira quién firmó el cuadro y vamos a tener el diagnóstico. Desafortunadamente en la oncología ocular no pasa así. Así que atento a todos los detalles, muchas gracias. Y para terminar, me gustaría que miraran estas fotos. El mismo paciente, la misma primera visita, no es una imagen en espejo. Así que por favor siempre dilatar a ambos ojos. Este es un melanoma coroideo bilateral simultáneo, muy raro. Un caso cada 18 años, así que eso, muchas gracias.